por no un buen momento económico, no hay un presupuesto suficiente, también es un pilar que tenemos que tener considerado antes de adoptar una mascota. Y finalmente, el último pilar, pero no menos importante, es el de tener un espacio adecuado. Ya si nosotros vivimos en un departamento pequeño, porque vivimos solos, por diferentes razones, idealmente que nosotros, si vamos a tomar la decisión de tener una mascota, sea acorde. Ya no es posible tener por ejemplo, un perro de raza gigante, como un dogo argentino, por ejemplo, en un departamento pequeño. Y en el caso de tener, por ejemplo, una parcela, ahí tenemos una libertad mayor. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal antes de tomar la decisión de adoptar una mascota y dejárselo bien claro a los niños, que muchas veces son los que preguntan. Y una vez ya que tenemos esta mascota, que ya va a ser parte de nuestra familia, vamos a hablar hoy y vamos a dividir más o menos, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la alimentación, la salud y también sobre la higiene y la actividad de nuestra mascota. En primer lugar, vamos a definir, según la ley, qué es una mascota, porque nosotros entendemos como mascota más que nada perro y gato, ya lo más común, pero pueden existir otras. Ya hay mascotas no convencionales que pueden caer en la categoría, por ejemplo, de animales exóticos, como reptiles, por ejemplo, como pequeños mamíferos, como conejos, roedores, o incluso pueden llegar a tener como mascota animales de granja. Ya también es posible hacerlo. En teoría, cualquier animal que nosotros tengamos una relación estrecha, puede significar que ya sea parte de una mascota, ¿ya? Pero ¿qué nos dice la ley de tenencia responsable de mascota? Según la definición, aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad, que excluyen aquellos animales cuya tenencia se encuentre regulada por otras leyes, ya como por ejemplo leyes de animales exóticos para la venta, o animales silvestres, por ejemplo, o animales que están destinados al consumo, son otras leyes que van a estar influenciando en la ley, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las responsabilidades que vamos a adquirir cuando tomamos la decisión de incluir a una mascota dentro de nuestro hogar? Lo primero es que esta tenencia responsable de mascota, la definición en sí, es el conjunto de compromisos y obligaciones que vamos a adquirir frente a, principalmente, a la sociedad, ¿ya? ¿Por qué a la sociedad? Porque obviamente somos seres sociales, ya generalmente vivimos con vecinos, en comunidad, y tenemos que adquirir estos compromisos y obligaciones desde ese punto, y también desde un punto de vista legal, ¿ya? Nosotros tenemos que hacernos responsables por los actos en el fondo de nuestra mascota. En segundo lugar, y que también responde a ser un tenedor responsable, es preocuparnos del bienestar animal, ¿ya? Este bienestar animal, de un punto de vista bien técnico, habla sobre las 5 libertades del bienestar animal, que tienen que ver más o menos con lo que tenemos acá. Ya en primer lugar, como todos sabemos, tenemos que preocuparnos de su alimentación y hidratación también. Tenemos que preocuparnos de su medio ambiente, y va muy ligado al espacio que hablamos en un comienzo. Tenemos que preocuparnos de su salud. Ahí, en ese punto, vamos a profundizar. También desde un punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, sienten emociones, ya sienten alegría, sienten también miedo, que es muy importante a la hora porque está asociado directamente con el estrés. Y también tenemos que dejar que estas mascotas puedan demostrar su comportamiento natural según la especie, ¿ya? No tenemos que olvidarnos que siguen siendo de una especie, especialmente canino, felino, y que tenemos que dejarlos que se comporten como tal, ¿ya? Y como habíamos mencionado también, vamos a ser nosotros quienes vamos a hacernos cargo de cada una de las acciones que tengan estas mascotas. Ahora, una de las cosas principales cuando ya tomamos esta decisión de tener una mascota dentro del hogar, tanto canino como felino, es considerar el método de crianza. Y este método de crianza se compone de dos principalmente: el concepto de outdoor e indoor. Este concepto se utiliza más en felinos, pero también es extrapolable completamente a caninos. Outdoor significa que esta mascota va a vivir fuera de casa, ¿ya? Es el ejemplo clásico del perrito que tiene su casita afuera y que generalmente no entra dentro de la casa, duerme afuera, ¿ya? Y en el caso del indoor, es dentro de la casa. Este es un ejemplo clásico también de gatos, ¿ya? La gran mayoría de los gatitos debería ser de carácter indoor, y por supuesto también podemos tener matices, puede ser una crianza mixta. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable, cualquiera sea la especie, y especialmente en gatos, es la crianza indoor. También tenemos que dejar que cada uno de estas especies pueda demostrar su comportamiento natural. ¿Y qué significa esto?
Por ejemplo, fomentar el instinto de caza. Desde un punto de vista central, tanto caninos como felinos cazaban, ¿ya? En el caso de el gato, y sigue siendo eh, carnívoro estricto, ¿ya? En comparación con el canino, que era carnívoro, pero ha ido un poco cambiando su dieta y ya es más bien omnívoro, pero tenemos que ir un poco fomentando este instinto de caza con diferentes juegos, ya que van destinados a cumplir este objetivo. Y otro ejemplo pueden ser, por ejemplo, instar a roer, ya con algún hueso de gran tamaño, desgarrar, lamer, olfatear. Juguete de estimulación cognitiva, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, es un juguete tipo Kong, donde tiene un orificio y dentro de este orificio se puede colocar algún tipo de pastita y ellos van a tener que ingeniársela para ir sacando esto o ir lamiendo con paciencia. También muchos juguetes pueden hacerse de forma casera, por ejemplo, algún tipo de cono, ya cono de papel higiénico, por ejemplo. Se hace algún hoyito, se puede colocar pellet ya o algún premio y ellos tienen que darlo vuelta para que estos pellets vayan cayendo dentro del hoyito. ¿Ya? Entonces aquí el punto es que vamos estimulando a nuestra mascota, especialmente cuando es de carácter indoor. También es importante que estas mascotas no se aíslen, ¿ya? No solamente de las personas, tiene que tener una interacción con niños, tiene que tener una interacción con adultos y una interacción constante. Ya no hay que aislar a nuestras mascotas y no solamente contacto humanos, sino que también con otra especie o su misma especie. Ya si es un perrito, tenemos que acostumbrarlo desde pequeño a sociabilizar con otros perritos especialmente, idealmente con otra especie, ¿ya? Y lo mismo con gatos. Y por último, los paseos, hay que ser bien enfático de los paseos. Lo recomendable, ¿cuánto es idealmente una vez por semana, ¿ya? Tanto perros como gatos, y sí, los gatitos pueden pasearse. ¿De qué forma? Igual que un perro, con arnés y correa, ¿ya? Cuesta un poquito más acostumbrarse a los gatos, pero hay diferentes métodos para que se vayan acostumbrando e idealmente incentivarlo desde pequeño, ¿ya? Y esta imagen es un ejemplo de un rascador, que como se llaman, para gatos, y la verdad es que es esencial porque a los gatitos les gusta estar en altura y también les gusta rascarse, ya eso es parte del bienestar animal y nosotros tenemos que enriquecer el ambiente y esto es una muy buena forma de cumplir con ese propósito. En este caso tenemos 5 pilares para un ambiente felino saludable y esto es de carácter indoor, ¿ya? En primer lugar, tenemos que entregarle un lugar seguro y muchas veces ellos van a escoger este lugar seguro por altura. Ellos se sienten muy seguros cuando están en altura, por ejemplo, si hay un closet cerca, ellos van a querer subirse cerca del closet. También es importante que nosotros vamos colocando diferentes objetos claves en diferentes lugares, ¿ya? En diferentes habitaciones, como que, por ejemplo, agua, ya en diferentes partes, en diferentes potecitos o frasquitos, alimentos en diferentes partes, arenero, rascadores, tener un área de juego y por supuesto tener un área de descanso que como bien adelantábamos, idealmente que sea en una zona de altura en el caso de los gatos, ¿ya? El siguiente pilar que proporciona la oportunidad para el comportamiento de juego y depredación, lo veníamos adelantando. El pilar número 4 proporciona un contacto humano positivo, consistente y predecible, ¿ya? Palabra es bastante importante en el caso de los gatos porque muchas veces estos gatitos pueden tener un comportamiento un tanto miedoso y si hacemos un movimiento impredecible, un tanto violento sin querer, por ejemplo, pueden asustarse y reaccionar de no muy buena forma. Y por último, el pilar 5 proporciona un ambiente que respete la importancia del sentido del olfato felino. ¿Por qué se hace hincapié acá? Porque muchas veces quedamos en que el perro es el que se interesa en el fondo por olerlo todo, pero los gatos son exactamente igual. Dejamos siempre un poquito detrás a los gatos respecto al olfato, pero ellos olfatean todo, ¿ya? Y tenemos que estimular que olfateen porque a ellos también los estimula de forma cognitiva. Una vez ya hecho este prefacio, vamos a ir directamente a hablar sobre alimentación. La alimentación de tanto caninos como felinos tiene que ser exclusivamente con alimentos peletizados, ¿ya? Con grano. Ello cubre todos los requerimientos nutricionales de nuestra mascota y en teoría no deberíamos darle nada más que el pelo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los alimentos que están prohibidos, especialmente las frutas y las verduras que son menos conocidas? Por ejemplo, tenemos en este caso el felino, pero se extrapola a canino. Tenemos la cebolla, ya completamente tóxica para gatito, especialmente porque produce una hemólisis de los eritrocitos, ya podemos tener como consecuencia una anemia. Esto siempre y cuando sea un consumo importante, ya por ejemplo si es un cuadradito muy pequeño, chiquitito, la verdad es que no debería pasar nada, ya, pero por ejemplo si por casualidad se llega a comer una empanada con cebolla, con pino, la verdad es que sí podríamos tener problemas, ya. En la misma línea tenemos el cibulet y el cebollín, por ejemplo,
generalmente no son recomendables las frutas de carácter rojo, los frutos rojos, la verdad es que también están prohibidos. Y otro ejemplo también tenemos, por ejemplo, el plátano y la avellana y los frutos más bien secos. Ahora, ¿qué pasa con el agua? En el caso del agua, lo ideal es que lo tengamos nosotros, hablamos de agua al libitum, ya completamente libre, y ahora que estamos en verano, tenemos que preocuparnos de que esta agua sea cambiada diariamente, ¿ya? Aquí la invitación es sencillamente sentir un poquito de empatía, ya por los regalones de la casa, y a nadie le gustaría tomar un agua del día anterior, ya expuesta, oxidada, con suciedad, tibia. Entonces así nosotros vamos a fomentar la ingesta de agua y en el caso de los gatos es especialmente relevante porque generalmente, aunque nosotros tengamos la impresión de que ellos toman agua o que toman harta agua, en rigor no llegan al consumo ideal, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que fomentar la ingesta de agua en gatos especialmente. ¿De qué forma? Como habíamos observado al comienzo, colocando varios potes de agua en diferentes zonas, ya si tenemos diferentes habitaciones, en diferentes habitaciones, tener agua corriendo, por ejemplo, ya por ejemplo es muy común utilizar fuentes de agua, donde va circulando el caudal de agua y eso la verdad es que lo estimula bastante a tomar agüita y esto es gravitante porque muchos felinos cuando ya alcanzan una edad senior, ya son más bien viejitos, terminan con enfermedad renal y esto es a causa de una disminución en el consumo de agua de forma crónica. Y entonces si queremos cuidar los riñoncitos de los gatos, a incentivar la ingesta de agua. El caso de el la alimentación, información en internet respecto a qué alimento dar o qué alimento es mejor que otro. Podemos buscarlo, hay diferentes pirámides, diferentes tablas donde salen con nombre y apellido los alimentos, pero mi propósito en esta ocasión es que nosotros aprendamos a diferenciarlo, ¿ya? ¿De qué forma? Por ejemplo, casi todos los alimentos que encontramos de forma comercial, tanto canino como felino, no son de muy buena calidad, para ser franco, ¿ya? Todos estos alimentos, por ejemplo, que tenemos acá, Pedigree, Master Dog, Champion, los más conocidos, los que tienen justamente más publicidad, son los que no cumplen con los requisitos fundamentales para caninos y felinos. ¿Y qué tenemos que fijarnos a la hora de ver un alimento? Tenemos que darle vuelta, ya tenemos que dar vuelta el saco y comenzar a leer, y de forma sencilla, al menos hay dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar estos alimentos. El primero son los ingredientes, ¿ya? Aquí tenemos ambos alimentos, Pedigree y el Test of the Wild, donde tenemos acá cada uno de esos ingredientes en ambos lados, y esto es lo primero y lo más importante, ¿ya? ¿En qué fijarnos? En los primeros ingredientes, porque la gran mayoría de estos alimentos de carácter comercial, los primeros ingredientes son de origen vegetal, ¿ya? Y como veníamos mencionando, tienen orígenes carnívoros, ¿ya? Entonces, idealmente que nosotros demos proteína, pero de origen animal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos Pedigree, una lectura sencilla de los primeros ingredientes, los dos o tres primeros ingredientes son relevantes, dice maíz, trigo y o arroz, cebada, sorgo. Entonces, estos tres primeros que están acá son vegetales, ¿ya? Entonces, es un muy mal indicativo. Aquí deberíamos tener carne o al menos subproducto de carne. Y aquí Pedigree en harina de carne es como el cuarto o el quinto ingrediente y es un subproducto de origen animal. Hueso de vacuno, subproducto de origen animal. Entonces, lo ideal es que nosotros nos encontremos acá con carne. Entonces vamos a la contraparte, este es el alimento A, y en el caso del alimento B vamos a encontrarnos con carne de pato, derechamente. Después vamos a tener una harina de pato, que es un subproducto, harina de pollo, subproducto, huevo, una excelente proteína. Entonces ya encontramos una diferencia. Los primeros ingredientes son de origen animal y eso va a ser lo más importante dentro de escoger un buen alimento o no. Y en segundo lugar, la cantidad de proteína. Ya si nuestro mascota está sana, deberíamos entregarle la mayor cantidad de proteínas posible, tanto para perros, para gatos. Generalmente los gatos tienen una demanda mayor. Ahora vamos a hablar sobre el BARF, que no es muy conocido, hace un par de años está en la palestra, y es una dieta especial que se realiza en base a alimentos crudos. Y esto viene a dar respuesta a lo que también decíamos en la introducción de los orígenes de nuestras mascotas, que vienen a ser carnívoros, ya más el gato que en el perro, y aquí sencillamente se dan los alimentos crudos o semicrudos. La comunidad está dividida en los beneficios del BARF,
los nutricionistas veterinarios, hay algunos que están a favor y otros que están en contra, ¿ya? Los argumentos a favor ya lo vimos más o menos, que responde a los requerimientos ancestrales de nuestra mascota, y en contra vamos a tener que, al estar crudo, van a estar posiblemente más contaminados, ya especialmente con bacterias, y esto puede generar algún tipo de enfermedad y mucho más si lo hacemos de forma crónica, ¿ya? Yo al menos recomiendo, si vamos a utilizar la dieta BAF, hacerlo semicocido, pero idealmente asesorarse con un médico veterinario nutricionista. Y por último, desde un punto de vista de la alimentación, vamos a hablar del el contexto de cada paciente. Nosotros hablamos del alimento, pero cuando era un paciente adulto y un paciente sano. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos pacientes de diferente edad o en diferentes situaciones? Por ejemplo, tenemos los cachorros, ¿ya? O recién nacidos, cuando ya estos pequeños tienen menos de 2 meses, tenemos que alimentarlos con leche, y en el caso de que la madre esté ausente por diferentes razones, tenemos que dar un sustituto lácteo, y este que tenemos acá es un clásico, ¿ya? Luego van a venir los cachorros que más o menos se consideran luego de los 2 meses, y también tenemos que darle un alimento especial que tiene que ser para cachorros, ¿ya? Y vamos a seguir, ya hablamos un poquito del alimento adulto, y luego qué va a pasar con los mascotas que ya alcanzan una edad mayor. Más o menos a partir de los 7 años consideramos tanto a perros como gatos geriátricos, ¿ya? De carácter senior. Y ahí es recomendado que nosotros demos una dieta especialmente para ellos. Ya casi todas las líneas comerciales y medicadas tienen una línea para pacientes o mascotas senior. Y también va a haber un contexto en que nuestro perrito o nuestro gatito va a tener algún tipo de enfermedad. Puede estar enfermo, por ejemplo, del hígado, del riñón, por ejemplo, puede tener diabetes, enfermedad renal, es muy común en gatos, y vamos a tener que cambiar la alimentación según el requerimiento de esta enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, un alimento que es exclusivo cuando tenemos patologías gastrointestinales, donde tiene una mucho mayor digestibilidad, es mucho más palatable para incentivar la ingesta de este alimento. Y aquí tenemos una imagen del BitCare donde nos señala que es para alimentos senior, y light, donde es para alimentos para perritos que pueden tener un sobrepeso. Y finalmente vamos a tener los suplementos, que esto responde más que nada a diferentes tipos de vitaminas, ya que eso la verdad es que podemos darlo a lo largo de su vida sin ningún problema de forma preventiva. Una vez visto ya la alimentación, vamos a el siguiente punto, que tiene que ver con la higiene de nuestras mascotas y la actividad física. En primer lugar, en cuanto a la higiene, tenemos que hablar sobre la limpieza tanto de su orina como su feca, ¿ya? Aquí vamos a hacer una diferenciación en si va a estar dentro de la casa o fuera de la casa, ¿ya? En el caso de que esté fuera de la casa, tanto perro como gato, cada vez que esta mascota salga, porque nosotros lo vamos a sacar con un arnés y con correa, tenemos que recoger esta feca, porque nosotros adelantábamos también que vivimos en comunidad, ¿ya? Y la verdad es que a nadie le gusta pisar, por ejemplo, una feca, y sin contar que estas fecas pueden transmitir enfermedades, especialmente parásitos, ¿ya? Así que tenemos que ser empáticos con nuestro entorno, con los demás vecinos, y cada vez que mascota defeque, tenemos que andar con una bolsita y desecharlo. En el caso de tener esta mascota con una crianza interior dentro del hogar, tenemos que limpiar también, por supuesto, el patio, ¿ya? Todos los días, ¿ya? Porque esto va a emitir o va a generar un olor que mientras más desagradable va a ser, puede generar algún tipo de incomodidad en los vecinos, y también vamos a estimular la ingesta propia de la feca, que nosotros lo conocemos como coprofagia, ¿ya? Y muchas veces se estimula, esto tiene que ver con el comportamiento de la mascota, y se va a estimular si tenemos el patio, por ejemplo, con mucha feca. Y entonces, para poder evitar esto y todas las consecuencias que pueda tener, tenemos que recoger diariamente la feca. ¿Qué pasa con los gatitos dentro de la casa? Tenemos que utilizar arenero, ¿ya? Exclusivamente arenero con arena sanitaria hecha para gatos. Generalmente esta arena está hecha para estas guaguas, y lo que recomiendo personalmente es que venga con un sistema que es aglutinante, donde la orina se forma, se junta y crea solo un bolito, y muy fácil de limpiar, ¿ya? Y el arenero se debe limpiar cada vez que el gato entre al baño, sea orina o sea feca, ¿ya? Eso es importantísimo. Y también
si nosotros queremos cumplir con la tenencia responsable de mascota, idealmente que nosotros tengamos un arenero por gato y le sumemos uno. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un gato, tenerle un arenero y le sumamos uno, dos areneros. Si tenemos tres gatos, vamos a tener dos areneros más uno, tres areneros. Siempre tener un arenero por cada gato y sumarle uno, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque los gatos, la verdad es que son bastante territoriales, aunque no se crea tanto, y muchas veces pueden haber peleas por el baño. Hay algunos que por dominancia van a utilizar dos baños incluso frente a alguien que, o alguna mascota que no sea tan dominante. Entonces se recomienda tener un arenero más uno. ¿Qué va a pasar con los baños? En el caso de los gatos, no está recomendado el baño, ¿ya? Los gatitos en general no deben bañarse. ¿Por qué? Porque yo creo que más de algunos ha sentido que un gatito lo lame y es un poquito áspera esta lengua, ¿ya? Y esta lengua es así porque estas guaguitas se limpian por sí mismas, se acicalan, incluso pueden llegar a estar 12 horas acicalándose, van arrastrando pelo, van arrastrando suciedad y se limpian solitas, ¿ya? Entonces los gatitos no es necesario bañarlos, salvo que estén enfermos. Ya cuando ellos están enfermos, generalmente una de las primeras cosas que dejan de hacer es acicalarse y es notorio. Ya empieza a cambiar su olor, empieza a cambiar su pelaje, y ahí sí puede estar indicado bañar a los gatitos, ¿ya? O también obviamente en el caso de que se manche, en cosas bien específicas. En los perros ellos no se bañan solos, así que vamos a tener que ducharlos, ¿ya? Cada cuánto va a depender de la estación del año, va a depender de la raza también, pero más que nada cuando, por ejemplo, estamos en verano, incluso puede llegar a ser suficiente dos veces por mes, ya una vez por semana puede llegar a ser demasiado, y en invierno puede ser una vez al mes, mes por medio, ya no hay ningún problema. Va a estar también sujeto el tipo de crianza que tenga este canino. Y algunas consideraciones especiales para ambas especies, canino y felino, idealmente que les cepillemos los dientes. Sí, exactamente, tenemos que, idealmente por la edad más o menos de los 2 meses, comenzar con un cepillado de dientes. La verdad es que sería mucho pedir si lo hacemos todos los días, ideal, pero con 3 o 4 veces por semana puede llegar a ser suficiente. En gatos se hace mucho más importante, porque ellos sí pueden desprender enfermedades graves de carácter oral, porque acumulan un poquito de sarro y ya con solamente un poco de sarro ya pueden generar una gingivoestomatitis que la verdad es que es muy difícil de tratar en gatos, incluso puede llegar a tener solamente una vía de solución que es desprender cada una de las piezas dentales. Así que es muy importante cepillar los dientes a los gatos y los perros también, por supuesto, pero ellos tienen un poquito más de resistencia frente a las patologías orales, pero también tenemos que preocuparnos del cepillado dental. También va a depender por razas, ¿ya? Porque vamos a tener caninos y felinos que tienen el pelo largo o el pelo corto, y eso también va a influenciar en su limpieza, y también si ya es un perrito o gatito adulto, ya va a ser un poco más complejo que se acostumbre a lavarse los dientes, entonces siempre tenemos que hacerlo de forma de juego, ya podemos hacerlo incluso con un poquito de gasa, sin nada, y pasárselo por los dientecitos como si fuera un juego. Generalmente estas pastas dentales vienen con sabor, ¿ya? Entonces podemos hacer como un juego, ya que no lo asocie con algo malo, y si ya es un adulto, tenemos que hacer lo que podamos, y también tenemos algunos snacks que cuando lo damos por un tiempo prolongado, pueden servirnos como prevención, incluso limpiar, así que también tenemos esa alternativa. Y por último, esto, higiene y actividad es lo que pusimos harto énfasis en un comienzo, que eran los paseos, ¿ya? Es importante que nuestras mascotas tengan un paseo diario, si no es posible hacerlo todos los días, hacerlo durante 3 o 4 veces a la semana, por 20 minutos, 30 minutos idealmente. Como esta imagen no es necesaria, ya no es necesario que trotemos con nuestra mascota, puede ser caminar, ¿ya? Y aquí lo más importante es que no solamente la mascota se va a ver beneficiada, sino que también nosotros, ¿ya? Es un buen punto de vista. eh, Vamos a estimular la secreción de eritrocitos, vamos a tener más sangre en el cuerpo, vamos a tener más oxigenado el cuerpo, más oxigenado el cerebro, que también va directamente relacionado con la salud mental. Así que con estos paseos todos salimos beneficiados. Y cuando tenemos, por ejemplo, una mascota que no la sacamos a pasear y está solamente en un patio pequeño, puede desencadenar un estrés crónico que se va a convertir en una enfermedad futura,
y sin nombrar la ética y la moral, ¿ya? Que la verdad es que, que tener una mascota encerrada en un patio, la verdad es que raya en el maltrato animal. Así que es importante poder preocuparnos del paseo de nuestras mascotas. Y puede ser cualquiera, puede ser perro, puede ser gato, incluso, sin ir más lejos, pueden ser reptiles, ya, iguanas, pueden pasearse, por ejemplo, conejos con arnés sin ningún problema, obviamente teniendo en consideración el ruido acústico, hacerlo en un lugar tranquilo, acostumbrarlo desde pequeño, y muchas veces se pueden asustar cuando lo hacemos en la calle, derechamente. Entonces, en eso sí tenemos que tener cuidado y acostumbrarlo desde pequeño. Por último, vamos a hablar sobre la salud, que es completamente importante. Vamos a comenzar describiendo un concepto que es un tanto complejo en su nombre, que es el zoonosis. Zoonosis significa la enfermedad de nuestras mascotas que nos pueden transmitir a nosotros, ¿ya? Entonces ya tenemos otro argumento más para preocuparnos de la tenencia responsable de mascotas porque ellas, ya sea perro, gato o otra especie, nos pueden transmitir enfermedades de diferente tipo. ¿Y de qué forma podemos prevenirnos nosotros? Porque de forma gubernamental hay departamentos que se encargan, desde un punto de vista de la salud pública, de la zoonosis, pero ¿qué nos queda a nosotros como tenedores responsables? Esto que tenemos acá, imagen referencial de un carnet sanitario, ¿ya? Este carnet sanitario, lo más común es que se comience a los 2 meses, que es cuando comenzamos con las vacunas, ¿ya? Generalmente los antiparasitarios van un poquito antes y se dan en jarabe, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un antiparasitario en jarabe y en comprimido? Más que nada que este antiparasitario que viene en jarabe es solamente un tipo de fármaco y los que vienen en comprimido pueden ser dos, incluso tres fármacos diferentes, entonces son de mucho mayor espectro y se recomiendan a partir de los 2 meses en adelante. Entonces, antes de los 2 meses vamos a dar jarabe y luego de los 2 meses vamos a dar comprimidos y cada cuánto va a depender de su crianza, pero si es indoor o outdoor, si vive en el campo, por ejemplo, en un departamento, pero lo más común es que lo hagamos cada 3 meses. Si es indoor, incluso podríamos hacerlo cada 6 meses. Hay incluso algunos que dictan que deberíamos hacer un examen corpoparasitario para ver si efectivamente nuestra mascota está con parásito o no. Pero vamos a encontrar diferentes escuelas, diferentes caminos, pero eso es más o menos en términos generales. Ahora, ¿qué va a pasar con las vacunas? En el caso de los perros, de los caninos, vamos a comenzar con una vacuna, la más frecuente utilizada son la sextuple y la vacuna octuple, que deben ir 3 dosis cuando son cachorros, separadas por 21 días hasta un mes como máximo, y luego debe colocarse cuando cumple un año y luego de forma anual. Esta vacuna sextuple o octuple inmuniza, protege para varios tipos de enfermedades. Las más importantes son la parvovirus, distemper, leptospira, entre otras, ya principalmente virus y bacterias. Y en el caso de los gatitos, los felinos, exactamente lo mismo, es una vacuna, se coloca cada 3 semanas, cada 4 semanas y son 3 dosis, ¿ya? ¿Y con qué nos va a proteger? Principalmente para Espervirus y Calicivirus. Luego de esto vamos a colocarlo cuando cumple un año y luego va a hacerlo anualmente. ¿Qué va a pasar ahora desde un punto de vista de la ley de tenencia responsable de mascota? En conjunto con otras leyes, son dos conceptos que tienen que ser de carácter obligatorio, que es la vacunación antirrábica y la implementación del microchip. En caso de la vacunación antirrábica, generalmente se deja luego de las vacunas que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque sencillamente la incidencia de la rabia en Chile es muy baja, tanto humana como animal. Entonces, personalmente, no la priorizo las otras vacunas que tienen una incidencia mayor y pueden llegar a ser de carácter mortal. Así que siempre, al menos yo recomiendo dejar la antirrábica una vez que ya tenemos contemplada la anterior y esta antirrábica se coloca una vez y luego se va colocando de forma anual y debe ir acompañada con un certificado de vacunación antirrábico que si nosotros lo tenemos en nuestro poder y en el caso de que esta mascota muerda a un congénere, a otro perro, otro gato o otro animal o a una persona, nos va a servir como respaldo, ya porque puede tener consecuencias bastante complejas. ¿Existen más vacunas? Sí, existen más. En el caso de los perros, existe una tercera que inmuniza o protege por una enfermedad que se llama la traqueobronquitis canina, o más conocida como tos de las perreras. No es una enfermedad tan importante porque no es tan grave, es fácil de controlar, y es una vacuna que se coloca intranasal o también a veces oral. Y todas las anteriores se colocan de forma subcutánea, esto quiere decir debajo de la piel,
generalmente en perros se coloca en el lomito, como comúnmente se nombra, y en los gatitos van en los miembros, ¿ya? En las manitos y en las patitas también subcutáneos. Y por último, tenemos el microchip. Este microchip es obligatorio por ley. ¿Y qué es el microchip? Es como un artefacto que viene con un número asociado y es de porte más o menos de un tamaño de un granito de arroz, ¿ya? También va subcutáneo, tanto en perrito como en gatito, también en el lomito, ¿ya? Y va asociado a un número que va a ser como nuestro root. Y eso va a ser identificarlo, ¿ya? Pero no, esto no termina ahí, no termina en solamente colocarle este microchip, porque después el microchip va a quedar para siempre en el paciente, y luego se le coloca un lector de microchip, y este lector de microchip lo pasamos por la zona donde nosotros sabemos que va a estar el microchip y va a arrojar un código, ¿ya? Eso va a ser como su root. Entonces, luego de que nosotros hagamos esta identificación, tenemos que registrarlo en el Registro Nacional de Mascotas, que eso podemos acceder con la clave única. Aquí tenemos una imagen referencial, y ahí recién nos van a aceptar o no estos papeles y va a quedar nuestra mascota registrada. Habíamos hablado un poquito sobre la zoonosis y vamos a dar ahora algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de agentes zoonóticos que nos pueden transmitir nuestras mascotas? Como virus ya hablamos de uno, la rabia, ¿ya? Si tenemos un gatito o un perrito con rabia, puede contagiarnos por medio de la mordedura, ¿ya? ¿Cómo podemos prevenirlo? Con la vacuna. Otro patógeno diferente, como bacterias, por ejemplo, la leptospirosis, también la podemos prevenir con vacuna. Parásitos internos, como el toxocara, ya que es como un gusano bastante largo y desagradable de observar, lo vamos a evitar con antiparasitario, y de la misma manera, parásitos que estén por fuera, comúnmente conocidos, pulga, garrapata, lo vamos a evitar con un antiparasitario externo, ¿ya? Tenemos aquí la diferenciación entre antiparasitario interno y externo. En el caso del antiparasitario interno habíamos mencionado que vienen de carácter oral, en comprimido, y el externo viene generalmente como líquido, ya en forma líquida, que se coloca también en el lomito, y en los últimos años ha salido un comprimido que cumple las dos funciones, ya cumple tanto para parásitos internos como externos, pero solamente en Chile existe para perritos. Y también existen otros agentes zoonóticos, ya que tienen bastante relevancia. La lista es bastante larga, son muchos, muchos, pero lo que tenemos acá al frente son los más comunes, y lo importante es que podemos prevenirlo, ¿ya? ¿Cuál es la forma más sencilla de prevenir esto? Con lo que vimos anteriormente, con su calendario sanitario, con su carnet sanitario, por medio de vacunas y por medio de antiparasitarios. Esto por toda su vida. Finalmente, vamos a hablar sobre el control reproductivo. Si bien sabemos que existe una sobrepoblación canina hace muchos años en nuestro país, y en los últimos años se han sumado los gatos, ¿ya? Los gatos también ahora hay una sobrepoblación canina. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Fomentar la adopción, ¿ya? Por sobre la compra. ¿Por qué? Porque tenemos una sobrepoblación tanto de canino y de felino. Así de sencillo, y tenemos que desincentivar el abandono, ¿ya? El abandono generalmente ocurre por muchas razones. Las razones principales son económicas, son por viajes, son simplemente por más razones o más prejuicios también incluso. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros para responder de forma responsable a un evento así? Tenemos que buscarle una nueva casa, tenemos que buscarle un nuevo hogar a nuestra mascota. Si nosotros, sin importar las razones, no podemos teniendo o hacernos cargo de nuestra mascota, tenemos que ser responsables tanto con nuestra mascota, así como con la sociedad, y tenemos que darlo en adopción, encontrarle un nuevo hogar, ¿ya? Em, el método más relevante para el control de la población es la esterilización, ¿ya? ¿Esterilización para quién? Para perros, para gatos, para machos y también para hembras. No solamente nos sirve como control de la población, sino que también nos sirve para disminuir la incidencia de patologías en el futuro y otros problemas. Por ejemplo, en el caso de los machos, es muy frecuente en macho canino, cuando ya alcanzan una edad avanzada, encontrarnos con alteraciones en la próstata, ya tener patología de la próstata que son muy difíciles de tratar, y que esto tiene que ver con, desde un punto de vista hormonal, por los testículos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros practicamos esta castración,
estas hormonas van a bajar y ya la próstata, cuando este canino alcance una edad mayor, no deberíamos tener problemas, ¿ya? Además que todo lo que tiene que ver con patologías propias de los testículos, como tumores, también van a desaparecer. Ahora, cuando hacemos una esterilización temprana, esto nos hace la pregunta de cuándo hacer la esterilización. Está recomendado hacerla más o menos desde los 5 a los 6 meses, cuando tenemos caninos que alcanzan un tamaño bastante grande, raza gigante, podemos atrasarlo hasta los 7 u 8 meses. Pero más o menos los 6 meses es la edad que se indica y eso es una esterilización temprana, sigue siendo temprana. Y cuando tenemos esta esterilización temprana vamos a tener beneficios en el comportamiento de nuestra mascota. ¿Por qué? Porque van a disminuir las hormonas, ¿ya? Estas hormonas van a disminuir, puede que se demore 1 a 2 meses en que veamos resultados en cambio en el comportamiento de nuestra mascota una vez hecha esta castración, también es extrapolable a hembras y tiene que ver con la dominancia, ¿ya? Generalmente muchos pacientes o muchos caninos y felinos pueden tener un carácter dominante, ya pueden ser un poquito agresivos, tanto con humanos, con congéneres o con otras especies, y cuando nosotros practicamos la castración de forma temprana, podemos disminuir ese comportamiento un tanto agresivo, ¿ya? O dominante, tanto para perros y gatos, machos y hembras. ¿Qué pasa cuando hacemos una castración tardía? Porque la castración, en teoría, podríamos practicarla en cualquier momento de la vida del paciente, pero ya a partir más o menos de los 2 años, 3 años, ya el comportamiento va a ser propio de nuestra mascota y aunque nosotros practiquemos la esterilización, es probable que el comportamiento se mantenga, ¿ya? Una forma de dominancia que no es muy agradable es que nuestras mascotas empiezan a marcar. Y esto significa que empiezan a orinar. Y no solamente orinan afuera, sino que pueden llegar a orinar dentro de la casa. Y no es que quieran orinar, sino que lanzan un chorrito con el único objeto de marcar su territorio. Entonces, si nosotros hacemos una esterilización temprana, ese comportamiento debería también disminuir. En el caso de las hembras, ya sea canino o felino, va a disminuir en patología importante. Ya si nosotros hacemos una esterilización en una hembra, antes que llegue su primer celo, que eso tiene que ser más o menos cerca de los 6 meses, la incidencia en el futuro de un posible tumor mamario casi cae a cero, ¿ya? En comparación con una hembra entera que tenga más o menos una edad de 7 o 8 años, es muy probable que se presente algún tipo de neoplasia mamaria y con la esterilización la verdad es que vamos a eliminar ese factor y todas las patologías que tienen que ver con el útero, ¿ya? Como por ejemplo piometras que son muy desagradables o algún tipo de neoplasias a nivel ovárico también, todo eso nos vamos a tener que dejar de preocupar porque no va a pasar ningún tipo de patología por esos órganos y también la preñez en sí, la gestación en la hembra, no es muy agradable en el último tercio. Parir para una hembra, la verdad es que es un proceso estresante y sin ir más lejos vamos a tener nuevos cachorros, ¿ya? Una vez que esta hembra llega al parto y vamos a aumentar la población y esta hembra no lo va a pasar bien en ese momento, así que también vamos a esquivar ese problema de forma responsable. Acabamos de ver cada uno de nuestros puntos de la charla de hoy en cuanto a la tenencia responsable. Espero que haya quedado más o menos claro los conceptos que vimos hoy. A mí me gusta recalcar que esto podamos transmitírselo a los niños, poder educar a los niños frente a la tenencia responsable de mascotas. Muchas gracias, profesor Jorge, ¿cómo estamos? Nada, estamos escuchando muy atentos, la verdad que hoy día es un temazo muy contingente incluso, así que, bueno, lamentablemente no vamos a poder tener muchos espacios para preguntas, igualmente dejamos abiertas las inquietudes, va a estar publicado igualmente en YouTube esta charla, así que muchas gracias, de verdad, muy claro, muy interesante, detalles de la alimentación, de la salud, del cuidado, ¿no es cierto?, de los pequeños acompañantes hoy día que están siendo incluso un poquito, tan un poquito más en tela de juicio, ¿no es cierto?, todo el tema legal, por quizás algunos desconocimientos. Así que, nada, Jorge, muy agradecido. Lamentablemente vamos a tener que dejar hasta acá, producto obviamente de la próxima charla que viene ahora a las 7. Así que, nada, pues, muy agradecido.
Muchas gracias por la oportunidad. Tenía pensado hablar un poquito sobre la ley. Aquí ya hablamos un poquito sobre la ley de tenencia responsable de mascotas, pero Ujú. como es una ley, la verdad es que no es tan dinámica. Pero de todas formas, aquí dejo mi correo por si alguien tiene algún tipo de duda respecto a lo que vimos hoy o sobre la ley de tenencia responsable de Mm. mascotas 21.020. Así que para mí fue un gusto y frente a cualquier duda o consulta pueden enviarme un correo. Buenísimo. No, muchas gracias, Jorge. Nos vemos muy pronto ahí en alguna actividad de ITMA. Y nada, pues, nuevamente muy agradecido por parte de ITMA Skills por esta charla, esta quinta charla. ¿Vale? Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias, fue un privilegio, esperan que tengan una muy buena tarde. Chao, Que estén muy bien. Chao, chao. igualmente.